Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, ahí estamos leyendo desde todos los países conectando. Estamos muy felices de arrancar con este nuevo año, con esta Super Masterclass. Pido José Lazo desde Colombia. Que bueno, le voy a pasar ahora la palabra a Hugo Páez Padró, que lo ha presentado, bien. Y bueno, le damos la bienvenida también a todos los participantes y docentes a través de YouTube. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Hernán. Soy Hugo Páez Padró. Les estoy hablando desde la ciudad de Mendoza, al oeste de la Argentina, desde el sur, y verdaderamente muy entusiasmado de saber que en esta mesa virtual ya somos bastante más de 100 y se van a unir más de distintos países, culturas, casas y lugares de trabajo y autos, como Paula, que la estoy viendo en este momento, que están participando de algún modo y dando respuesta a esta invitación. Es muy placentero para nosotros encontrarnos, con algunos seguramente volver a encontrarnos y con los que por primera vez visitan este tipo de jornadas, darles un abrazo desde aquí con una copa de vino Malbec, que es nuestro vino tradicional y emblema, es como para darles la primera bienvenida. Yo soy el rector del Instituto Universitario de Ciencias Empresariales y en nuestra institución se ha desarrollado en los últimos 8 años prácticamente, desde congresos internacionales de felicidad y bienestar organizacional, jornadas y carreras, programas que tienen que ver con titulaciones orientadas al bienestar organizacional o a la psicología organizacional positiva. Muchos de 21 países han participado, prácticamente han cursado más de 700 y tenemos 500 egresados aproximadamente de todos los países de América Latina e inclusive de Estados Unidos. Para nosotros, más que la cantidad, el placer es acompañarnos siempre desde lo personal. Y hoy hemos elegido, dentro de este contexto de invitación a una jornada que está propiciada, digamos, tanto por el programa de bienestar organizacional como de psicología positiva, la maestría en psicología organizacional positiva, a uno de sus profesores que en realidad nos llena de orgullo decir que está desde el instante cero, allá hace casi 8 años, y ha participado en todos nuestros congresos, jornadas y como profesor estable dentro de una temática apasionante como puede ser la transformación de todos los principios rectores filosóficos y de política empresarial acerca del bienestar organizacional para traducirlos en acciones concretas, medibles y que permitan ratificar la importancia de esta estrategia organizacional, la del bienestar, en no solo acciones, sino en, de algún modo, vinculación con lo que sería la productividad hasta la rentabilidad. Yo lo voy a dejar en manos de José Miguel Caro Lazo, que está en Colombia. Ustedes habrán leído su extenso y hermoso currículum. Además de eso, lo conocemos por la capacidad de acompañar a nuestros alumnos, la capacidad de brindarse como persona y la amistad, porque hemos tenido la ocasión, gracias a Dios, de encontrarnos varias veces, tanto en Argentina como en algunos países de América Latina. Eh, Tengo el placer de decirles que va a quedar con ustedes José Miguel Caro Lazo. Desde Mendoza va nuestro abrazo a los 147 que están allí. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Querido Hugo, hola a todos, todas, un gusto saludarlos y saludarlas en esta mediodía colombiano, seguramente ya la tarde o la mañana para otros desde donde se unan. Me encanta poder acompañar a la universidad en estos espacios y obviamente creo que desde ya ese objetivo de que se lleve mucho valor, de que se lleve mucho valor, que es lo que desde los programas de Universitas se busca, desde asegurar
que tengamos herramientas, quienes estamos en este mundo de talento humano, para salir a trabajar en nuestra propia organización. Si trabajamos como consultores ayudando a otros, pues en ese camino. Y pues para mí un privilegio. Voy a entrar en materia porque aquí no hay mucho espacio para que generemos un diálogo, y insisto, quiero que se vayan lo más nutridos posibles y animados de este espacio, y con ganas de más, de seguir profundizando, conociendo y metiéndose en este mundo del bienestar y la felicidad como una mirada corporativa, que ha sido mi camino a lo largo de los años. Entonces, voy a poner mi pantalla, esta presentación que van a ver, seguramente a través del equipo la compartiremos para que la puedan tener, y entramos en materia. Cuando vean ahí Gracias. Entonces, hablamos de personas saludables, organizaciones sostenibles. Creo que si algo es importante y que la pandemia ha puesto sobre la mesa, es esa necesidad en la pandemia y pospandemia que tenemos hoy las organizaciones, hoy más que nunca, de hacernos sostenibles, perdurables, relevantes a través de nuestra gente y a través de la idea de cuidar a la gente. A mí el concepto de saludable me genera mucho valor, porque cuando hablamos de que algo es saludable, es algo que está enfocado en cuidar del todo. Entonces, personas saludables es personas que están cuidadas desde todas sus dimensiones, y que desde ese cuidado que se pueda ejercer tanto en lo organizacional o en lo que promovamos desde la autonomía o autogestión, podamos facilitar ese camino hacia la generación de entornos organizacionales que sean sostenibles. Hacia allá quiero caminar. Mi experiencia ha estado en los últimos 11 años acompañando organizaciones, llevándolos de la mano, aprendiendo con ellos permanentemente en el diseño y en la implementación de modelos de bienestar corporativo basados en felicidad, basados en experiencia del empleado, buscando de múltiples maneras mecanismos que nos ayuden a fortalecer el contexto y a jugar ese rol que desde lo organizacional y en la función nuestra, y digo nuestra porque espero que todos los que estemos aquí, al margen de que estén o no en un área de talento humano, seamos talento humano en la responsabilidad con nosotros mismos y con aquellos con quienes nos conectamos diariamente. Lo primero, y con lo que quiero empezar, es esta pregunta para la reflexión individual, para cada uno de ustedes, pero también en la forma en que podamos llevarla al interior de nuestras organizaciones. Es importante preguntarnos y preguntarle a la gente qué tan conectada se siente con su trabajo, qué tan conectada, en qué tanta fluidez, qué tan enganchado, qué tan comprometido, si le busco sinónimos, estoy con mi trabajo. Esto es vital. Nosotros tenemos que buscar desde lo individual y desde lo colectivo, preguntarle a las personas cómo están desde su ser, desde su hacer, desde su estar en el contexto organizacional. Porque de una u otra manera, el poder preguntarle a las personas nos va a permitir, desde la función nuestra de bienestar corporativo, orientar acciones encaminadas a fortalecer o a facilitar que una persona y que un equipo puedan tener la mejor experiencia en el trabajo. Y lo digo, ¿y por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones nos da miedo preguntar, nos da miedo encuestar, nos da miedo saber cómo se siente la gente. Y si no preguntamos y si no sabemos cómo están las personas, difícilmente las decisiones o las soluciones que generemos van a ser asertivas. No es lo mismo que hagamos nosotros con un grupo de personas que encontremos que estén totalmente enganchadas, conectadas con su trabajo permanentemente, que en esta pregunta van a calificar 8, 9 y 10, a lo que podamos hacer con personas que puedan estar en la parte baja calificando entre 1 y 5 en esta pregunta. Las acciones y las soluciones pueden ser totalmente diferentes. ¿Qué hago para cuidar esos que están conectados? ¿Cómo identifico esos elementos que los hacen estar permanentemente conectados? ¿Cómo trabajo en acciones que les ayuden a fortalecerse o a mantener esa conexión con el trabajo, entendiendo que podemos tener altibajos, mientras que con los otros grupos que no están en ese nivel puedo empezar a detectar dónde pueden estar las herramientas? Están en el liderazgo, están en el escenario cultural, están en los retos en los que se le están planteando a la gente. En fin, el preguntar es un tema fundamental, primero para autodiagnosticarme y luego para poder diagnosticar mi contexto. Desde aquí, y me gusta iluminar desde las cifras, yo soy ingeniero industrial.
Creo en estos temas para que no se queden desde la mirada de algo blando o de algo que simplemente hablemos desde una habilidad socioemocional, sino que creo y ha sido mi trabajo permanente llevar los modelos de bienestar a modelos de gestión al interior de las organizaciones y evidentemente creo que las cifras iluminan, porque muchas veces nos estamos preguntando en el contexto o nos están cuestionando en el contexto que por qué invertir en bienestar, que por qué hacemos estas cosas, para qué nos gastamos este dinero en la gente, por qué tiene sentido. Cada vez menos, insisto, la pospandemia activó en los líderes organizacionales esa mirada de importancia en trabajar por la gente. Sin embargo, aún encuentro en el contexto líderes y personas que dicen, pero es que invertir en bienestar es muy costoso. Y lo que quiero plantear es que si yo no invierto en el bienestar, pues seguramente lo que voy a encontrar es malestar. Y el malestar es mucho más costoso y algunas de las cifras podrían reflejarse. Miren, 7 de cada 10 personas se encuentran desconectadas de su trabajo y el 13% se encuentra desconectado de manera activa. Eso quiere decir que 1 de cada 10 personas en nuestras organizaciones va a su trabajo a no trabajar o a hacer lo menos posible. 4 de cada 10 personas reportan su trabajo como un escenario muy estresante y 1 de cada 3 se siente frustrado. ¿Qué vamos a hacer con ese escenario de estrés reiterativo y permanente en el contexto del trabajo? ¿Qué vamos a hacer con esos sentimientos de frustración? ¿Cómo desde lo individual y desde lo colectivo generamos herramientas que ayuden a que las personas puedan descargar esas emociones y volverse a conectar en su trabajo? No podemos pedirle a la gente que no se sienta estresada, que no se sienta frustrada, que no se sienta aburrida, que no se sienta que no fluye, sino más bien cómo al identificar estas emociones trabajamos en contextos que nos ayuden a que un individuo y un colectivo puedan volver a conectarse con el trabajo o que si evidentemente no lo van a lograr hacer, también cómo lo acompañamos a otra instancia dentro de su viaje en la organización. 3 de cada 10 personas han ganado más de 5 kilos en su ocupación actual. El sedentarismo que se vive en las organizaciones es absurdo. Es clarísimo que si todos sabemos que cuidamos nuestra salud física, pues vamos a aportar a nuestra salud mental. Está totalmente comprobado. Pero ¿qué estamos aplaudiendo en el contexto de nuestras organizaciones que lleva a que las personas cada vez más tengan o vivan en escenarios de sedentarismo exacerbados? ¿Qué estamos aplaudiendo? Es lo que quiero preguntarles y que se lleven esa pregunta. ¿Qué están aplaudiendo al interior de sus compañías? Porque solamente para dar un ejemplo que me gusta utilizarlo en este contexto, eh, un líder con su equipo y en un momento de reconocimiento, y voy a aprovechar que Celia está ahí con la cámara prendida y te tomo de ejemplo, que veo tu foto en mi pantalla. Y entonces, Celia es de mi equipo y yo la reconozco y entonces digo, Celia, quiero reconocer a Celia porque logra sus resultados, porque es excepcional, porque lo que hace es maravilloso. Pero me pregunto, ¿y qué está teniendo que hacer Celia para lograr esos resultados? Y podría, solamente como un ejemplo, pasar que Celia no se desconecta, almuerza en su puesto de trabajo, almuerza rápido, come comida chatarra, no hace ejercicio, trabaja los fines de semana, trabaja hasta altas horas de la noche, pero da resultados. Eso no es sostenible. Nosotros no solamente tenemos como organización la obligación de crear gente o formar gente para que trabaje, sino que tenemos que formar gente para la vida. Y formar gente para la vida implica personas que entiendan que su vida es multidimensional y que todas las dimensiones es importante cuidarlas, integrarlas. Pero si eso es lo que yo aplaudo, el que Celia da resultados y eso es lo que muestra, pero no cómo los está logrando, los demás ven eso. Entonces dicen, para ser reconocido tengo que sacrificar mi entorno personal. Para ser reconocido tengo que darme más la calidad de vida. Entonces, insisto, que estamos aplaudiendo muchas veces de forma tácita o silenciosa y de manera, ¿por qué no decirla un poco inocente? Pecando desde la obviedad que estamos aplaudiendo en el día a día en nuestras organizaciones. Otra cifra, en esa cifra número 4 que ven ahí, 1 de cada 2 empleados, el 50% de las personas admite dificultades para generar una adecuada integración y balance entre su vida y su trabajo. Insisto de nuevo, cómo le entregamos herramientas a la gente para que pueda cuidarse a ella misma.
si algo nos están obligando hoy los contextos en el entorno de bienestar, y es que esto no se trata de qué más le doy a la gente, sino cómo educo a la gente para que ella misma se autogestione. Y otros temas que son muy importantes y que aquí está en una cifra local en Colombia, que son el número de horas que se trabajan, pero que la puedo extrapolar a América Latina. Y es que nosotros trabajamos alrededor de 96.000 horas a lo largo de toda nuestra vida. Esos son aproximadamente 2.200 a 2.400 horas al año a razón de 40, 45, 48 horas a la semana. Pasamos 2/3 partes de nuestro tiempo despiertos en el trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que en ese tiempo, en ese espacio donde cada persona está poniendo su vida, pueda encontrar herramientas que le ayuden a generar un mejor entorno de bienestar y por ende a cuidarse en el todo, por ende a ser una persona saludable, una persona que se cuida en el todo? Las cifras iluminan, las cifras son muy importantes y la invitación, aquí las pongo en un genérico, a que preguntemos, a que indaguemos, porque es la única manera de saber qué se vive en el escenario propio de mi organización. Aclarando algunos conceptos y aclarando algunos temas importantes para clarificar alrededor de esto que estoy mencionando, de hablar de lo saludable y hablar de bienestar, quisiera enmarcarlo de esta manera. Cuando hablamos de salud integral, la salud en un individuo, pensemos como esa decisión, y así la quise bautizar, esa decisión mía de cuidarme. ¿De cuidarme para qué? Para poder atender los retos que la vida me impone, para poder alcanzar el potencial que quiero alcanzar, para poder sentirme que soy fructífero, que logro ser productivo en los diferentes contextos o en las diferentes dimensiones de mi vida, llámese dimensión laboral, personal. Al final yo me cuido en mi salud desde esa decisión individual para poder atender lo que la vida me entrega y para poder alcanzar ese potencial. El bienestar corporativo, y le puse el apellido corporativo porque cuando le ponemos ese apellido estamos hablando de una estrategia organizacional que apuesta por crear y fortalecer un entorno saludable para las personas. En otras palabras, yo ofrezco ese entorno para que cada uno elija alcanzar ahí su bienestar, alcanzar ahí su felicidad, encontrar ahí un entorno saludable para su vida. Las dos cosas tienen que viajar. No solamente que yo como individuo quiera tener un entorno saludable para mi vida, un entorno de bienestar y felicidad, sino que yo como organización esté en la capacidad de crear ese entorno. Porque créanme, una persona que quiera encontrar su fluidez, su bienestar, su calidad de vida, lo va a querer hacer con, sin o en contra de las circunstancias. Entonces, si no lo va a encontrar en el contexto de mi organización, pues seguramente lo va a querer buscar en otra organización. Y si por ende esa persona además es una persona de potencial que genera buenos resultados, pues estaría yo seguramente perdiendo talento valioso que se está yendo a otras partes porque yo no estoy atendiendo desde el contexto esa necesidad de generar un entorno de bienestar. Eso es muy importante y por eso esta articulación en un entorno que al final es cultural es fundamental. Esta frase yo se la robé literalmente y aquí la pongo acuñada al contexto de bienestar a un autor español que se llama Juan Carlos Cubeiro, que habla de la era del talentismo. La era del talentismo es una era en donde las organizaciones ponen a las personas en el centro, ¿sí? Así la traduzco ya en mis palabras, y donde las organizaciones entienden que el bienestar y la felicidad crean un ciclo virtuoso, como lo podemos ver ahí. Un ciclo virtuoso que empieza con la idea de que si yo trabajo por tener personas que están en bienestar y con felicidad o que pueden encontrar su bienestar y su felicidad en el trabajo, eso en un ciclo natural va a hacer que yo pueda generar lealtad y fidelización en mis clientes. Que esa lealtad y fidelización de los clientes, pues obviamente va a aportar a que mi organización pueda tener resultados sostenibles o repetibles en el tiempo. Y el que mi organización pueda generar resultados sostenibles o repetibles en el tiempo asegura la capacidad de reinvertir de nuevo en las personas. Y esa reinversión en mis empleados, colaboradores, personas, pues al final, de nuevo, impacta positivamente el que yo pueda cuidar ese contexto y ese entorno de bienestar y de felicidad.
Pero adicionalmente hay un elemento un poco más emocional, ¿por qué no llamarlo en este ciclo virtuoso? Y es que cuando yo trabajo en una organización que tiene propósito, que hace algo valioso por sus clientes, que genera un impacto positivo en la comunidad, desde lo que hace, desde la forma como se sirve, desde su propia cultura, al final eso eleva como individuo en mí el orgullo de pertenecer a esa comunidad. No se nos olvide que somos seres tribales, que nos gusta actuar en comunidad y pertenecer a una comunidad. Y algo que nos ayuda a pertenecer a una comunidad es el orgullo que sentimos por esa comunidad. Evidentemente yo no puedo hacer la vista muchas veces a los momentos políticos de nuestros países donde caemos en las manos de gobernantes que no son de nuestro mayor aprecio o que no hacen las cosas adecuadamente. Pero muchas veces sucede algo que es, ¿por qué no un poco antagónico en las personas? Y es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra región, nos sentimos muy orgullosos de nuestros países, pero no tanto de nuestros gobernantes. En la organización eso no es tan fácil. Sí, eso en un contexto país es más sencillo, pero en lo organizacional, el sentirme orgulloso de mi organización pasa directamente por la relación que existe de orgullo y de confianza que siento en quienes lideran. Si quienes lideran mi compañía, perdón, mi contexto organizacional lo hacen bien, son coherentes, cuidan a la gente, cuidan el entorno, cuidan el todo, no solamente dar un resultado financiero, eso eleva mi orgullo de pertenecer a esa organización. Pero si esto no sucede, eso inmediatamente me lleva a mí a pensar si estoy en el lugar adecuado. Perdón que lo diga de manera un poco brusca, utilizando ejemplos reales que han atravesado con la daga el corazón latinoamericano, pero uno podría decir que las personas que trabajaron en Odebrecht se sentían absolutamente orgullosas de pertenecer a esa compañía, hasta que llegaron unos líderes que lo hicieron todo mal, todo mal. Y hoy hay mucha gente que no sabe dónde esconder esa experiencia laboral por cuenta de unos líderes que destruyeron el nombre de esa comunidad. Entonces, el orgullo es un tema fundamental a cuidar y la confianza en los líderes, y eso depende de la organización y de quienes tienen la responsabilidad de marcar el ritmo del barco. Al final, todo ese ciclo virtuoso actuando en la idea de fidelizar a la gente. La fidelización le habla a personas que quieren estar y no que tienen que estar. A personas que aún decidiendo no estar más en la organización, cuando miran hacia atrás dicen, ¿sabe qué? Esa marca, esa empresa en la que yo estuve 4 o 5 años me marcó mi vida, me la mejoró. Qué bueno que cuando en lo que yo haga en la maximización de la relación con alguien pueda mirar hacia atrás y decir, qué bueno fue pertenecer a esa comunidad. El camino me mostró otra cosa, quería algo diferente para mí, no importa. Pero que cuando yo mire hacia atrás diga, qué bueno fue trabajar allí. Aprendí muchísimo, crecí, conocí gente, tengo amigos que conservo para la vida. Es importante repensar esa idea de la fidelización que no tiene que ver con la permanencia obligada, sino con, ¿por qué no?, saber que yo tengo mi comunidad totalmente capturada como organización. Ese ciclo virtuoso y aquí en este espacio, yo estoy tratando de ir como espero que lo lean así, de ir a hablar de algunos contextos que son desde lo individual, pero también temas que son desde lo organizacional, entendiendo que las dos cosas tienen que ir de la mano. Hablando un poco también de nuestro propio programa, porque eso es lo que ustedes en el momento en que decidan hacer parte de este programa van a vivir, porque van a encontrar herramientas a través de mis colegas, docentes del programa que les van a ayudar a tener una mejor vida para ustedes como individuos, pero también van a encontrar, como es mi caso, una mirada más organizacional de modelos y de alternativas que les ayuden a que las dos cosas viajen de la mano. Entonces, en este espacio me gusta ir como pivoteando eh, entre mensajes al individuo y mensajes a lo organizacional. Y aquí hay uno que va más hacia los individuos. Y es que cada persona debe elegir su bienestar. Si yo no elijo mi propio bienestar, si yo no elijo cuidarme a mí mismo, nunca nada de lo que mi organización haga va a ser suficiente. Yo tengo que elegir mi bienestar. La calidad de vida, el bienestar, la felicidad es un asunto netamente individual. A mí nadie me hace feliz, a mí nadie me da mi bienestar, a mí nadie me da mi calidad de vida. Esa me la doy yo, acorde con mis capacidades, acorde con mi momento, porque no tiene que ver con tener, tiene que ver con ser. Y si yo elijo estar en ese escenario,
seguramente lo que me ofrezca el contexto organizacional va a ser valioso, pero si yo no lo elijo, pues seguramente no va a pasar nada. Desde ahí y desde esa mirada individual es muy importante que lo que hagamos organizacionalmente camine hacia que la gente, como está aquí, active sus autos. De manera coloquial, lo que digo es que si uno quisiera manejar un auto todos los días, el mejor auto que debe manejar es este: el autocuidado, automotivación, autodeterminación, autocontrol, autonomía. Ese es el auto que todos deberíamos manejar. El trabajar en conceptos o en contextos de autonomía, de autogestión, etcétera, es fundamental. Los modelos de bienestar corporativo están pasando de tener un gran portafolio de soluciones y de estar preguntándonos permanentemente qué más hacemos por la gente, qué más le damos, cómo más los sobreprotegemos, a contextos donde estamos educando a la gente a través de múltiples herramientas para que se cuiden a ellos mismos. Eso es lo más valioso que yo como organización podría hacer desde uno de esos pilares de generación de entornos de bienestar, es enseñarle o darle herramientas a las personas para que se cuiden a ellos mismos, para que asuman la responsabilidad. Porque muchas veces, como lo publiqué hace poco en una de mis posts en diferentes fuentes, queremos que el líder tenga como el líder bola de cristal, ¿no? Ese líder que tiene que darse cuenta de todo, si le ve la cara a alguien y tiene que saber si está triste, si está feliz, si está conectado, y entonces si está haciendo mala cara y qué le pasa y qué más hago, como si fuéramos adolescentes organizacionales. Y todos somos adultos con identificación de adultos que trabajamos en compañías. Entonces nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente en asegurarnos que las personas tienen herramientas para cuidarse a ellas mismas, para autogestionarse. Y autogestionarse también implica levantar la mano, pedir ayuda, poner los temas sobre la mesa. Y eso se indaga, se pregunta. Lo podemos conocer si se lo preguntamos a la gente. En el escenario organizacional, en algo que ya mencionaba, pero que quiero anclar en este mensaje, insisto, lo máximo que puede hacer una organización es ofrecer el mejor entorno acorde con sus capacidades para que en ese contexto y en ese entorno cada persona elija cuidarse. Yo elijo cuidarme, elijo cuidar mi salud mental, física, emocional, espiritual. Yo elijo cuidarme. Pero ojo, no caigamos en la trampa de la sobreprotección. Eso es muy importante. Porque cuando yo le permito a la gente que elija cuidarse, eso no quiere decir que no le voy a exigir. Eso quiere decir que entonces como no le puedo exigir porque lo estoy afectando. No. Tenemos que buscar la justa media entre lo que significa cuidarme, pero también alcanzar mi potencial. Porque si alguien es saludable, alguien está en bienestar o tiene felicidad en el trabajo, uno de los principales indicadores que me puede a mí decir que alguien está enganchado, conectado, encontrando bienestar en su trabajo es porque alcanza resultados, alcanza su potencial, porque si no, lo que está es de pronto entendiendo el contexto como un contexto donde se siente en la playa, se siente de vacaciones y no hay que generar resultados. No, me cuido, genero un entorno de cuidado para que se generen los resultados, porque estamos hablando de un modelo de gestión que debe ser perdurable. La organización al final como un terreno fértil donde el bienestar de las personas pueda florecer, si quisiera ponerlo como en una máxima. ¿Dónde quiero llamar la atención? Porque a veces nos imaginamos que esto se trata de tener un portafolio de soluciones costosas, de modificar los sistemas de compensación para pagar excesivamente más, de crear beneficios adicionales para la gente. No, muchas veces solo se trata de entender el viaje de la gente en la organización, cómo es el momento de vida, cómo ha sido ese journey, cómo ha sido ese viaje, para poder identificar dónde pueden haber momentos y experiencias relevantes. Claro, y créanme que eso también vuelve y juega, y es que mientras una empresa, una compañía, cualquier empresa, con ánimo o sin ánimo de lucro, sinónimo o sin ánimo de lucro, se mide por resultados. Las personas no nos medimos por un resultado per se, nos medimos por la experiencia de los momentos que vivimos. Cuando yo pienso hacia atrás en las empresas en las que he trabajado, y por favor, conéctense conmigo y piensen hacia atrás en su experiencia laboral,
en su primera, en la vida, en la vida laboral, cuando uno piensa en ese primer, en ese segundo trabajo, uno no piensa cuál era el incremento salarial que le hacían todos los años o cuál era el EBITDA que daba esa compañía. Uno lo que piensa es cómo lo trataron, si lo trataron bien, si lo cuidaron o si no lo cuidaron, si se logró conectar o no conectar. A veces decimos, "Oh, bueno, pertenecer a ese espacio". Continúa más. Eh, ayudan con los audios, por favor. Gracias. Eh, Perdón un momento. Aquí, listo. Uy, qué rico. Gracias. Perdón que me entró un audio. Uy, bueno, vamos. Equipo, gracias. Les agradezco. Gracias. Es que estaba ahí con un ruido y no podía. Volviendo a conectar la idea, excusas. Cuando yo mire hacia atrás, yo quiero recordar mi organización como un sitio donde me sentí cuidado o no cuidado. Y eso es lo que nosotros tenemos que crear, momentos y experiencias para la gente. Entonces, en esa búsqueda de crear momentos, insisto, esto no se trata de tener la billetera más grande. Les voy a dejar 3 ideas, 3 escenarios donde pueden encontrar o investigar momentos. Momentos hito, momentos de logro, momentos únicos, tanto en el trabajo como en la vida. Graduarse de la universidad, comprar la primera vivienda, ganarse un proyecto, hitos. Los seres humanos tenemos un talento natural para exaltar esos hitos. Exaltemos, identifiquemos cuáles son los hitos en mi contexto organizacional y de equipo de trabajo para que se exalten los hitos. Exaltar no es dar nada. Transiciones, perdón que hay transiciones. Una transición hay que cuidarla. Si alguien está cambiando porque no tenía hijos y ahora tiene, alguien no era un líder de otros y ahora lidera a otros. Esas transiciones hay que cuidarlas. Y hoyos, caídas, cosas que salen mal, pues hay que acompañarlas. Ahí, en hitos, en transiciones y en hoyos, podemos encontrar formas de exaltar, cuidar y acompañar a la gente. Dicho esto, en un contexto para la creación de un entorno saludable a partir de un escenario de bienestar corporativo, hay algunos agentes contaminantes que no ayudan y que no facilitan el que podamos trabajar o fortalecer eso que voy a llamar cultura de bienestar o cultura saludable. Y aquí habría 4 de esos agentes contaminantes. Y si ustedes identifican otros, por favor, nutramos la sala con otros agentes contaminantes. 1. Relaciones basadas en el miedo a perder el trabajo, en el miedo a que me llamen la atención, porque muchas veces las relaciones que se dan entre líderes y personas se fomentan desde el miedo. Todo lo que se fomente desde el miedo no ayuda a la creación de un contexto o un entorno saludable. 2, hiperconexión y sobrecarga. Esos contextos donde estamos exigiendo que la gente esté conectada, donde no le estamos pidiendo a la gente que se desconecte de manera natural. Si algo nos enseñan los deportistas de alto rendimiento de manera enfática es que el momento más importante de su entrenamiento es cuando descansan. Y si nosotros al final somos como atletas organizacionales, pues tenemos que enseñar a la gente a que se desconecte y a que descanse. En este mundo hiperconectado, donde es tan fácil caer en la trampa de estar permanentemente haciendo algo, o donde nos han vendido la idea de que no hacer nada está mal y es ser improductivo, podemos caer en la trampa de gente cansada, de gente que le pesa su día a día en ese escenario. Una autoexigencia desbordada. Insisto en ese comentario que acabo de hacer, donde pareciera que si no tengo un reto, un objetivo, una meta, entonces no estoy haciendo nada. Y esa autoexigencia desbordada es la que luego desencadena contextos como renuncias silenciosas, contextos como el burnout, contextos como esos escenarios donde la gente al final busca ponerle límites un poco forzados a su vida. Tenemos que buscar la justa media entre escenarios excesivamente retadores, pero que también sean alcanzables en el día a día del trabajo. Y lo último, algo que yo llamo el saboteo cultural. El saboteo cultural que muchas veces le hacemos a los contextos de bienestar. Un saboteo cultural tiene que ver
con la idea de que la organización, pensémoslo simplemente que en un contexto de bienestar. Para dar un ejemplo, yo como organización promuevo la autonomía y tengo iniciativas que promuevan que la gente sea autónoma. Pero de pronto en el saboteo cultural la gente no entiende autonomía y entiende que autonomía es hacer lo que se me dé la gana. Y pues eso está lejano de la realidad. Entonces, estoy saboteando la cultura por darte un entendimiento netamente individual. Hay que aclarar las imágenes. Saboteo cultural es, por ejemplo, ese que le dice a sus compañeros de trabajo en el pasillo que cuando alguien teletrabaja o que si tienes un hijo o que si decides X o Y cosa, eso va a afectar tu desarrollo profesional y no vas a ser tenido en cuenta para posibilidades de ascenso o de crecimiento en la organización. Estás generando saboteo a la cultura. Aquellos que buscan el camino más corto para lograr un resultado, sabotean la cultura de bienestar que se quiere generar, le hacen un poco bullying a la organización. Entonces tenemos que asegurarnos de identificar en eso cultural, en nuestro entorno, desde la medición, desde las preguntas, desde la indagación con las personas, donde tenemos agentes contaminantes que no ayudan a mi contexto de bienestar, que no ayudan a crear un escenario de felicidad y bienestar para las personas y un entorno saludable, y que debemos claramente con un agente contaminante, pues trabajarlo para que no haga parte más de mi entorno organizacional, para que se transforme. Y eso, infortunadamente, no es apagar una luz y prender la otra. Todo lo que implique transformar una cultura o una forma de ser y de comportarse, pues requiere esfuerzos en el relacionamiento. Desde ahí, ¿cuáles serían esos elementos hacia la creación de una cultura que trabajemos de forma intencional y que le pegue a ese contexto de lo saludable? Lo primero es el escenario de lo estratégico, ¿sí? En esos que tienen la definición de definir el qué se hace en la organización y el para qué. Y desde lo estratégico, pues entender que tenemos que crear contextos donde haya propósito con las personas, donde haya identificación de principios y valores, donde actuemos desde los principios, pero siempre vigilando el contexto de lo legal, que se puedan hacer las cosas, donde formemos desde lo estratégico la creación de una propuesta de valor a la gente, donde reformulemos a nivel transversal nuestras formas de trabajar para que acompañen la creación del bienestar. Muchas veces en los diálogos que tengo en organizaciones lo que me encuentro es que la gente no está necesariamente insatisfecha con lo que recibe, percibe o el bienestar que tiene desde lo que le ofrece la función organizacional de talento humano. Su malestar viene más por las relaciones o por el proceso o por el trabajo o por la herramienta que tiene que utilizar en el día a día y que no le ayuda a que sea productivo. Y obviamente desde lo estratégico, un modelo de gobierno, un modelo de gestión que nos asegure que estos perduran el tiempo, que no está a merced del líder de turno y que se mide, se gestiona para mejorarse. Eso, el primer actor, la estrategia. El segundo actor, el liderazgo. El liderazgo de otros, esos que lideran a otros. Pensemos, porque pues la escalera del liderazgo me dirá que me lidero a mí para liderar a otros y luego liderar una estrategia. Pensemos, quienes lideran, lideramos a otros. Tenemos que asegurar entornos de seguridad psicológica donde podamos hablar, donde podamos conectar, donde podamos discernir, donde podamos debatir. Escenarios donde se fomente el trabajo en red, en redarquía, donde la comunicación sea fluida, donde la comunicación sea, ¿por qué no interdireccional, no solamente unidireccional? O no de arriba abajo, abajo arriba, sino interdireccional, donde se fomente la idea de un liderazgo ágil, cercano, pero firme, que a veces hablamos de liderazgo ágil y cercano, pero se nos olvida la palabra firme, porque necesitamos líderes que sí, que acompañen, que sean ejemplo, que sean cercanos con las personas, pero que también exijan cuando haya que exigir la generación de resultados, porque, insisto, estamos aquí para dar resultados, para eso está la organización. Y finalmente, las personas. Las personas que tienen que trabajar en su experiencia en el trabajo, que tienen que autodiagnosticarse y hacerse un escaneo de su salud integral, física, mental, emocional, que tienen que ejercer acciones para cuidarse a ellas mismas, que tienen que buscar mecanismos para recargarse y descargarse, para desconectar y conectar, que tienen que encontrar caminos para distraerse, divertirse, en fin, ¿cómo logramos nosotros crear ese contexto? Porque si trabajamos, porque estrategia y liderazgo fomenta la capacidad de cambio que necesitamos en un modelo de bienestar, en una cultura de cuidado. Porque liderazgo y personas aseguran que las relaciones son saludables, para volver a hablar, esas relaciones que cuidan del todo. Y porque personas y
estrategia aseguran que los resultados sean repetibles y sostenibles en el tiempo. Entonces, trabajar en esa creación de una cultura intencional con foco saludable implica alinear eso, estrategia, liderazgo, personas, hacia la creación de resultados, relaciones y capacidad de cambio permanente en la organización. Eso como esa cultura intencional. Dicho esto, yo quiero, ya llegando aquí como a la parte final de este espacio que hemos venido construyendo, hablarles de un paso a paso que les pueda servir y que, insisto, son muchos de los temas que tanto conmigo como con otros actores pueden encontrar en el escenario para el momento y para el trabajo en nuestros programas a través de la universidad. Lo primero, la importancia de declarar el bienestar como un objetivo. Sí, eso es fundamental. Eso implica que necesitamos contar con el respaldo del liderazgo o del máximo liderazgo organizacional, que es el que tiene el poder de decirnos que poner a las personas en el centro y trabajar por su bienestar es un objetivo estratégico de la organización. Eso es fundamental. Ahí nos vamos a encontrar con diferentes contextos, en escenarios facilitadores, donde no hay que convencer mucho a ese líder porque es un líder que cree, y escenarios más complejos, donde puede que encontremos estilos de liderazgo que no creen o que no facilitan la creación de contextos de bienestar. Dicho esto, es muy importante, y aquí traigo a colación a uno de mis colegas de la vida en este mundo, que es Ignacio Fernández, chileno, que habla de hackear el sistema. Si yo no encuentro ese respaldo en la máxima cúpula organizacional, puedo encontrar ese respaldo del bienestar como un objetivo en un líder de un área, en un líder de una unidad de negocio, en un líder de un equipo más pequeño, porque, dicho de nuevo de forma muy coloquial, pues al final no nos podemos necesariamente comer todo el pollo de un solo bocado, habrá que desprezarlo para poder ir atendiendo este asunto. Entonces, si yo encuentro un líder que cree que ve importancia en el cuidado de las personas, en el bienestar y la felicidad de la gente como un objetivo en su equipo, pues empecemos a trabajar con él. Empecemos a trabajar con él y declarémoslo ahí, el asunto, como un tema estratégico para que a partir de sus resultados podamos permear, y por eso hablamos de hackear el contexto. Desde ese mismo objetivo de crear, de poner el bienestar como un objetivo, es fundamental que trabajemos en el propósito con las personas. ¿Cómo queremos que la gente nos vea como organización? ¿Qué queremos que nuestros colaboradores, que nuestros empleados digan de nosotros en la organización? Eso es un reto. El pensar en mi propósito. ¿Cuál es ese mantra con la gente? ¿Qué me mueve con las personas? ¿Qué queremos que el otro diga de mí? ¿Cómo queremos que se sienta? Trabajemos en esa construcción de nuestro propósito con las personas, que conecte ojalá con el propósito organizacional. Si yo trabajo por los sueños de la gente, ellos van a trabajar por el sueño de la organización. Pero sería muy egoísta pensar que yo solamente quiero trabajar por el propósito, quiero que la gente trabaje por el propósito de la organización, pero yo no quiero trabajar por lo que mueve a la gente. Entonces es muy importante encontrar ese mantra y esa conexión del propósito como un asunto integrado. Yo trabajo por tus sueños, yo trabajo por tus metas, tú trabajas por la mía. Ahí hay como una especie de respeto mutuo por la mirada del propósito. Lo primero es eso, desde el concepto del para qué, por qué es importante el bienestar, por qué lo ponemos en la estrategia, y el para qué queremos hacer esto con las personas, qué es lo que me mueve y qué es lo que quiero que se refleje al interior de mi organización. El segundo frente es conocer la realidad de las personas. Yo se los dije al inicio con esa pregunta de qué tan conectado estás con tu trabajo. Pero, pues no sé, yo no he encontrado un mejor mecanismo que preguntarle a la gente para saber qué tengo que hacer. A veces encuentro organizaciones que les da miedo medir, que no quieren medir, que les parece pesado medir. El mundo de la medición y entender y de conocer a la gente pues ha cambiado. Las mediciones pesadas y gruesas han ido cambiando por modelos de pulsos o de preguntas más cortas o instrumentos no tan pesados. Pero no importa el mecanismo, sea a través de un grupo focal, sea a través de una encuesta, sea a través de un cuestionario, es importante conocer diferentes temas de la gente. Uno, yo necesito entender el momento de vida de las personas.
¿Cómo está tu momento de vida? ¿Cómo estás hoy? No solamente desde los demográficos de eso es hombre, mujer, casado, soltero, si tiene hijos, si no tiene hijos, que tiene cierta antigüedad en la compañía, si es directivo, táctico, operativo. Yo necesito saber otras cosas. ¿De qué edad son sus hijos? ¿Quién le cuida a los hijos? Si tiene un adulto mayor en su familia o una persona con alguna habilidad diferente o discapacidad. ¿Qué necesita hacer para poder atender esos frentes? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es un ladrón. Necesito saberlo todo, necesito metérmele al rancho a la gente, en qué gasto su tiempo, cómo cuida su bienestar, cómo cuida su calidad de vida. Yo quiero saberlo todo de la gente. Hay que metérsele a la intimidad un poco a las personas de nuestra compañía para entender. Esto a veces me lo critican y me dicen, José, pero precisamente eso de esa intimidad y meterse allá no debería ser porque puede ser luego algo que lleve a escenarios de discriminación. Si algo nos enseñó nuestra infortunada pandemia es que era necesario preguntarle a la gente cómo vivía, con quién vivía para poder crear luego programas de bioseguridad. Piensen aquí lo mismo. Necesitamos entender el momento de vida de la gente, qué le duele, dónde brilla, qué situación está atravesando en su vida para que lo que hagamos desde el bienestar haga sentido, porque si no podemos empezar a disparar por todas partes sin eficiencia. Necesitamos diagnosticar ese riesgo psicosocial de la gente, cómo están sus factores intra y extralaborales que afectan su contexto como individuo. Eso es fundamental entenderlo, cómo se está haciendo la transferencia del estrés, si son individuos que transfieren más estrés de su casa al trabajo o del trabajo a su casa. Nos hemos encontrado en esos contextos de análisis de riesgo psicosocial que quienes están más estresados, preocupados y transfieren más estrés del trabajo a la casa son quienes lideran a otros. Es decir, quienes lideran a otros están más cansados, deprimidos, estresados, frustrados y son los que tienen la responsabilidad de guiar a otros. Entonces es importante entender esto. Debemos tomarle el pulso a las emociones de las personas. Me siento orgulloso, confiado, me siento conectado con mi trabajo, me siento frustrado, aburrido, cansado. ¿Cómo estoy? ¿Sí? ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cómo me siento? ¿He logrado dormir? No duermo, me siento cansado permanentemente. ¿Cómo estoy? Entender cómo están las emociones de la gente nos ayuda a encaminar acciones, insisto, para que la gente se pueda cuidar a ella misma. Y debemos medir el bienestar y la felicidad en la organización. Alguien le podría decir que esto es un sentido más elevado que una simple medición de clima organizacional. Cuando yo mido el bienestar y la felicidad, estoy tomándome una selfie, estoy poniéndome como individuo en el centro y me estoy analizando en las relaciones que tengo con otros, en lo que la organización me provee, en las emociones que tengo, en lo que pongo o traigo en mi maletín para traer a la organización. Hay que conocer la realidad de las personas. Eso es fundamental. Después de conocer, tenemos que crear una propuesta de valor, de experiencia hacia el bienestar corporativo. Una propuesta que integre frentes transaccionales, desde lo que doy, desde lo que entrego, que entregue frentes emocionales, desde esta filosofía, políticas, herramientas que ayuden a que la gente encuentre mecanismos adecuados para integrar su vida y su trabajo y una experiencia relacional que fomente las relaciones, la conexión entre líderes y personas, la conexión entre pares, escenarios de afirmación y escenarios de clarificación y de vivencia en entornos de diversidad, equidad e inclusión. Pero ojo, devolviéndome un poco en ese último concepto de diversidad, equidad e inclusión, es que tenemos que tener mucho cuidado que hablar de diversidad, equidad e inclusión no vaya a ser luego uno de esos mecanismos sobre los cuales encontramos un saboteo cultural, porque muchas veces cuando encontramos discursos un poco arraigados alrededor del tema, lo que hacen es generar más división que unión. Por ende, los escenarios de diversidad, equidad e inclusión deben ir acompañados de una palabra que me encanta en inglés, que es belonging, pero ponemos en español también pertenencia. Diversidad, equidad e inclusión hacia el fomento de la pertenencia, porque si no, no hace ningún sentido. De nada serviría trabajar en diversidad, equidad e inclusión para generar escenarios de individualismo o anárquicos. Sí, entonces, en esa experiencia relacional, volviendo todo lo que fomente mejores relaciones entre pares, con mi líder, con los otros, contextos donde yo pueda prepararme para ser un mejor ser humano.
entendiendo que ya soy una persona buena en mi trabajo, quiero darte herramientas para que seas un mejor ser humano, que te cuides a ti mismo y que cuides a los demás. Una propuesta que integre estos elementos. Sí, esto pues tiene su tercera dimensión y ahí les dejo el picantico, pues porque es parte de lo que en el entorno de nuestro programa profundiza para tener muchas herramientas que nos ayuden a salir a la acción. Y finalmente, en un 4, 5 y 6 de crear entornos para que esto sea un ciclo de gestión y para que el bienestar corporativo sea un modelo de gestión, necesitamos comunicarlo de manera poderosa, comunicarlo muy fuerte, que lo que tengamos acorde con nuestras capacidades lo podamos comunicar muy bien, lo podamos contar muy bien, lo podamos cacarear muy bien. Tenemos que tener comunicación fuerte. Si les pregunto ahí en el chat, ¿quién pone más huevos? En una sola sentada, ¿quién pone más huevos? ¿La iguana o la gallina? Es una historia que me contó mi ex jefe hace muchos años y que yo la utilizo acá para aclarar este tema. ¿La iguana o la gallina? En una sola sentada, la iguana pone todos los huevos, ¿no? En una sola sentada los pone todos. Mientras que la gallina pone uno y si está en su día pone dos, pero no pone más en una sola sentada. Pero ¿qué hace la iguana? La iguana los tapa con la arena y se va silenciosa, mientras que la gallina pone su huevo y lo cacarea, lo grita, le hace ruido. Queridos y queridas, esto no se trata de tener muchas cosas, sino que de acuerdo con mi momento, con mis capacidades, con lo que yo tengo como organización, pueda hacer algo y que lo cacaree, que le haga ruido, que tengamos comunicación tipo gallina, que le demos gobierno, y ya hablaba de eso en el modelo cultural, un modelo de gobierno que me asegure que esto tiene poder, política y consecuencia, que después de que alguien dijo que esto era importante, quienes tenemos que trabajar en las políticas, que somos nosotros, la función de talento humano en conjunción con los líderes organizacionales, definamos esas políticas y que luego haya consecuencias, porque si no hay consecuencias, no hay cambio. La consecuencia natural de que el bienestar se viva, de que se generen entornos saludables, pues debe ser el reconocimiento. Pero si tengo a alguien o un equipo o unas personas que no quieren o que son agentes contaminantes del bienestar, pues debo decirles a ellos que este tren del bienestar pasa 2 o 3 veces, pero que si a la tercera vez no se quieren subir, no deberían estar, ¿sí? Porque esto no puede ser opcional. Una política de bienestar corporativo debe tener la misma importancia que cualquier otra política organizacional, financiera, de compras, etcétera, porque o si no, estamos creando contextos incoherentes. El no asegurar el gobierno asegura la incoherencia. Asegurar el gobierno asegura la perdurabilidad. Y finalmente, sostenibilidad. Sostenibilidad desde entender que esto tiene que medirse, tiene que acompañarse de resultados evidentes para la organización. El discurso de bienestar, de salud, de entornos saludables, de felicidad en el trabajo no puede ser un discurso netamente romántico. Esto tiene que ser romántico y productivo. No solamente se trata de que me digas que me quieres, sino que me traigas flores. Hay que ser productivos. Y esto tiene que mejorar la productividad organizacional, mejorar la vocación de la compañía para crecer, para alcanzar sus metas estratégicas, acompañado del cuidado o del bienestar integral que podamos generar en las personas. Y ya para despedirme, en una invitación individual a esto, a que adoptemos esta frase que le atribuyen a Santa Madre Teresa de Calcuta, y es que si todo el mundo barriera la puerta de su casa, el mundo estaría limpio. En otras palabras, pues desde esto que es trabajar por el bienestar, insistir y persistir en que cada uno debe hacer lo que le corresponde en el contexto. Yo como líder de otros, yo como individuo, como parte de una organización, debo poner lo que me corresponde para que el tema fluya, pero que no me puedo quedar esperando que sea otro el que solucione mi vida o el que me genere bienestar o el que me haga feliz. Todos trabajando en cuidar ese contexto organizacional y en hacerlo perdurable. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar acá.
así casi sin respirar, debajo del agua hasta ahorita, esperando que queden muy animados con estar en este espacio, las más de 220 almas que aquí atendieron el escenario, que vean valor en este camino y que quieran seguir profundizando en él en los programas que tenemos. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Un placer tenerlo en UBS como siempre. ¿Sí? La verdad que ha sido un honor y creo que todos nos llevamos muchísimo capital de todo lo dicho. Y bueno, y nos quedamos con muchísimas ganas de más, lógicamente, ¿no? Deberíamos tener una de estas charlas por día hasta tanto esto se nos incorpore y lo podamos llevar a nuestras organizaciones. Así que bueno, desde UBS, muchísimas gracias al profe por el tiempo, muchas gracias a todos los que dejaron en este espacio esa escucha activa Muchas gracias a los comentarios, hubo muchísimos comentarios, profes, en su charla, muchas cosas compartidas incluso entre los participantes, que estuvo buenísimo. Y bueno, desde UBS nosotros le queremos dejar un plus a esta charla, que es la oportunidad de la solicitud de la beca para los programas, ¿sí? Nosotros vamos a disponer de 10 becas del 50% para que todos aquellos que estuvieron ya conectados con este tema a través del profe puedan aprovechar la capacitación completa. Así que Hernán les va a dejar todos los datos en el chat y nosotros le vamos a enviar también toda la información. Pero bueno, la verdad que sería un placer, como dijo el profe, seguir trabajando un poquito todos los días y poder cambiar este escenario que nos rodea. Así que nada, mil gracias por su tiempo. Profe, tuvimos 1000 preguntas, le quiero contar algo importante para revisar, ¿no? El profe ha dejado sus datos, nosotros le vamos a enviar la grabación, así que todas estas dudas que han quedado, para no quitarle tiempos a nadie, la van a poder resolver también, ¿sí? Ahí está el link, les mando un beso enorme, que tengan un maravilloso último día de mes, ¿sí? Que lo puedan disfrutar, que todos hayan alcanzado los objetivos, y bueno, buena semana para todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos, gracias André, gracias a usted. Gratitud, gracias a todos. Un abrazo y gracias por todos esos comentarios. Un abrazo. Quedamos en línea. Chao, Buenas chao. tardes, gracias a todos.